Las 18 coincidencias históricas que no debieron existir. Hola, aventurero. ¿Listos para descubrir eventos tan raros que desafían toda lógica? Hoy vamos a explorar 18 ejemplos que les harán preguntar si el destino es solo un juego macabro. Empecemos. Nuestra primera parada nos lleva a la historia de dos presidentes muy importantes de Estados Unidos, Abraham Lincoln y John F. Kennedy. ¿Sabían que ambos fueron asesinados un viernes mientras estaban con sus esposas? Y como si el destino se estuviera burlando, los dos fueron sucedidos por hombres llamados Johnson. ¿Simplemente una coincidencia macabra o hay algo más misterioso detrás de todo esto? 14 años antes de que el Titanic se hundiera, un escritor llamado Morgan Robertson escribió una novela llamada Futility. En esta novela, un barco gigante llamado Titan también se hundía después de chocar con un iceberg. Tanto el Titanic como el Titan eran considerados imposibles de hundir, tenían pocos botes salvavidas y se hundieron en abril. ¿Casualidad o una premonición del futuro? Julio César, el poderoso líder romano, fue asesinado a puñaladas por su propio grupo cercano. Un acto que nos recuerda al asesinato de John F. Kennedy. Calígula, conocido por su crueldad, fue asesinado por su guardia personal, similar al asesinato de Abraham Lincoln. ¿Será que la ambición por el poder siempre termina en traición y muerte? Napoleón y Hitler. La ambición desmedida. Dos líderes carismáticos con un hambre insaciable de poder llevaron a sus ejércitos por toda Europa, pero encontraron su fin en Rusia. ¿Será que la ambición desmedida siempre lleva a la destrucción? Mark Twain y el cometa Halley, un vínculo celestial. Twain nació en 1835, el mismo año que el cometa Halley pasó cerca de la Tierra. Él mismo dijo que moriría cuando el cometa regresara, y así fue. Murió en 1910, el mismo año que el cometa regresó. ¿Simple coincidencia o había una conexión más profunda? Lusitania y Titanic, tragedia en alta mar. El Lusitania fue atacado por un submarino alemán en 1915, mientras que el Titanic chocó contra un iceberg en 1912. ¿Será el mar un maestro cruel e impredecible? Los hermanos Booth, un giro del destino. Una historia fascinante y llena de ironías. John Wilkes Booth, el infame asesino de Abraham Lincoln, tenía un hermano, Edwin Booth, que era un gran defensor de Lincoln. Edwin era un actor famoso y respetado, mientras que John se convirtió en un villano histórico. Lo más irónico es que Edwin salvó la vida del hijo de Lincoln, Robert Todd Lincoln, de un accidente de tren años antes del asesinato. Este acto heroico quedó grabado en la memoria de muchos. ¿Cómo pudieron dos hermanos estar en lados tan opuestos de la historia? Esta pregunta sigue siendo un enigma fascinante y un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914 fue como una chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. Este evento aislado arrastró a las principales potencias europeas a una guerra devastadora. ¿Fue este asesinato un acto planeado de agresión o un terrible accidente? Luis XVI y la Revolución Francesa, el ocaso de una monarquía. Luis XVI, símbolo de una monarquía en decadencia, fue juzgado y ejecutado en 1793, marcando el fin de una era. ¿Fue la Revolución Francesa un levantamiento inevitable o el resultado de errores y malas decisiones? Volvamos a la historia del Titanic y la novela Futility de Morgan Robertson. Tanto el Titanic como el Titan eran considerados los barcos más grandes y lujosos de su tiempo, y ambos se hundieron en su primer viaje. ¿Fue solo una coincidencia o una premonición inquietante del futuro? Mahatma Gandhi, el líder espiritual y político de la India, dedicó su vida a luchar por la independencia de su país. Trágicamente, Gandhi fue asesinado solo unos meses después de ver su sueño hecho realidad. ¿Fue la muerte de Gandhi un golpe devastador para un país recién independizado? Martin Luther King Jr.,
el líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, fue asesinado en 1968. Su muerte provocó disturbios en todo Estados Unidos y sumió al país en un período de agitación social. ¿Fue la muerte de King un acto de odio sin sentido o un intento deliberado de silenciar su poderosa voz? The Wreck of the Titan y el Titanic, otra profecía cumplida. Una historia que parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero que es sorprendentemente real. En 1898, 14 años antes de que el Titanic se hundiera, otra novela, The Wreck of the Titan, describía el hundimiento de un transatlántico llamado Titan. Esta novela, escrita por Morgan Robertson, parecía predecir con asombrosa precisión el destino del Titanic. Al igual que el Titanic, el Titan ficticio era considerado inhundible y se hundió en el Atlántico Norte después de chocar con un iceberg. Ambas naves compartían características similares, como su tamaño y velocidad. ¿Fue solo una coincidencia o hay algo más en juego? Esta pregunta ha intrigado a historiadores y entusiastas por igual durante más de un siglo. John Lennon y la Guerra Fría, un ícono silenciado. En una época marcada por tensiones globales y conflictos ideológicos, su voz resonaba como un faro de esperanza y cambio. John Lennon, el legendario músico y activista por la paz, fue asesinado en 1980. Su trágica muerte dejó un vacío inmenso en el mundo de la música y el activismo. Su muerte, un shock para el mundo, marcó el final de una era y silenció una de las voces más poderosas por la paz. La reacción global fue inmediata y profunda, con millones de personas lamentando la pérdida. ¿Fue la muerte de Lennon un acto de violencia sin sentido o un intento deliberado de silenciar su mensaje de paz? Su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones a luchar por un mundo más justo y pacífico. Robert Kennedy y la Guerra de Vietnam, otro Kennedy caído. Robert F. Kennedy, hermano menor de John F. Kennedy, fue asesinado en 1968 mientras hacía campaña para presidente. Su muerte, solo 5 años después del asesinato de su hermano, conmocionó a la nación. ¿Fue la muerte de Robert Kennedy una tragedia aislada o parte de una conspiración más grande? Malcolm X, el carismático líder del movimiento Nación del Islam, fue asesinado en 1965. Su muerte expuso las profundas divisiones dentro de la lucha por la igualdad racial. ¿Fue la muerte de Malcolm X un acto de violencia sectaria o parte de una conspiración más grande? John F. Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado en 1963. Su muerte, un shock para el mundo, sumió a Estados Unidos en un periodo de luto y especulación. ¿Fue el asesinato de Kennedy el acto de un solo pistolero o parte de una conspiración más grande? Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado en 1865 por John Wilkes Booth. Su muerte, un golpe devastador para una nación que ya estaba de luto, marcó el final de una era. ¿Fue la muerte de Lincoln un acto de venganza o parte de una conspiración más grande? Y hasta aquí, aventurero, estas increíbles coincidencias históricas que no debieron existir. ¿Fueron estas coincidencias simplemente juegos del azar o hay algo más profundo en juego? No olvides suscribirte y darle like al video si te ha gustado. Hasta la próxima, aventurero.